Listo. Creo que ya. Sí, listo. Pues creo que ya estamos grabando. Bueno, pues nuevamente bienvenidos a todos. Habíamos tenido unas semanas de mucho trabajo, por eso no había tenido yo oportunidad de tener esta charla con ustedes, que pretendíamos que fuera cada 8 días, pero que bueno, estuvo alargándose. Voy a silenciar a todos. Listo. Y pues ya estamos aquí. El tema de hoy es el poder de la gratitud. Es un tema, la verdad, que es uno de los pues más bonitos, uno de los que aparentemente como cultura desde pequeños nos enseñan a dar las gracias por todo lo que se nos da. Y aquí es justo donde radica lo interesante del tema, porque nos enseñaron a agradecer únicamente cuando se nos da algo. Cuando se nos da algo es cuando nosotros tenemos como este deber social, deber cultural de decir gracias. Es un tema bastante extenso del cual yo me considero apenas en pañales, apenas estudiante, pero si algo quiero compartir hoy contigo es que cada una de las cosas que yo te platique o de las cosas que yo esté compartiendo con ustedes son cosas que afortunadamente ya me tocó vivir ambos lados, y entonces desde esta parte es desde la que yo hablo, ¿sale? Hay muchas teorías, hay muchas personas hablando de esto, hay diferentes artículos, documentales que tratan sobre el poder de la gratitud, pero dicen que nadie sabe realmente lo que tiene hasta que lo ve perdido, la frase tan conocida. Y el tema de hoy lo comienzo con la pregunta de ¿realmente qué es la gratitud? Y ya buscando así ya un concepto como más oficial, bueno, pues nos dicen son emociones, son sentimientos, son actitudes que tienes ante las cosas que tú posees, las cosas que alguien comparte contigo y bueno, las cosas que la vida te va dando. Ese es gratitud tal cual su significado. Pero la pregunta que te hago hoy es, ¿realmente cuántos de nosotros vivimos agradecidos y vivimos en esta emoción y en esta actitud y en este sentimiento de la gratitud? Y lo pregunto porque es bastante interesante que solamente la mayoría de las personas hemos llegado a sentir eso cuando nos falta algo, cuando perdemos algo. Ahí es cuando nace. Leía a una chava que platicaba de esto y hablaba de verdad de una postura bastante lógica y decía, por ejemplo, cuando uno de tus hijos, tu hijo es un demonio, así es un diablo el escuincle y anda para arriba y para abajo y no lo aguantas, y hay veces que quieres como cortarlo en pedazos, no sé, y regalarlo, comentaba la chava, ¿no? Y dice, pero luego se te enferman y los ves tiraditos en la cama, que no se quieren levantar, que no se mueven, que no hacen nada, y entonces ahí dices, prefiero 1000 veces que ande como loquito todo el tiempo, pero lo quiero ver bien. Y ese sentimiento que te nace justo cuando te das cuenta de aquello que ya no tienes y de aquello que acabas de perder o de que te hace falta en ese momento, a eso es a lo que se le llama gratitud. Esa es una verdadera gratitud. Cuando entonces ya no ves aquello, ahí es cuando tú dices, qué tonta. O sea, cuando alguien pierde una extremidad, cuando alguien tiene un accidente, cuando alguien se queda sin casa, cuando alguien pierde su trabajo después de pasársela renegando todo el tiempo de él, hay unos segundos dentro de ti, dentro de tu persona, dentro de nosotros, que ahí es cuando tú realmente logras decir, híjole, lo tenía, lo prefería, lo quería así, de haber sabido, de haber sentido, de haber todas estas cosas. Y este es el poder de la gratitud, ¿no? Y hay un video que nos compartieron en la semana que justo me cayó así como anillo al dedo. Y es una persona que habla sobre un viaje, que van en un avión y dice, va a un lado de mí una persona que todo el tiempo se está quejando de todo.
la almohada no me gustó, el asiento está muy apretado, este lugar no era el mío, yo quiero de esta otra cosa, no me gustó la comida. Y dice, y yo no, pero la diferencia era que pues esta persona que iba a un lado de mí quejándose por todo, había pagado por el lugar. Dice, a mí me lo habían regalado. Entonces, para mí, absolutamente todo aquello era padrísimo y era maravilloso. Y nosotros en nuestro negocio Melaleuca, cuando empiezas a crecer en liderazgo, que empiezas a crecer en los estatus que tenemos nosotros aquí y que de pronto te empiezas a ser acreedor a viajes, a regalos, a premios y demás, también ahí se puede ver cómo, aunque es algo regalado, de pronto le ponemos muchos peros a las cosas. Y él decía, bueno, y a ver, ya tú en tu vida, ¿en qué lado estás tú sentado? ¿Estás sentado en el lado de aquel que se la pasa quejándose o estás sentado en el lado en donde dices, pues esto no lo tenía, así es que para mí todo es genial? Dice, cuando tú sientes, cuando una persona siente que el mundo le debe algo, absolutamente nada va a ser suficiente para él o para ella o para uno. Y yo te comentaba al principio, a mí me gusta hablar de algo que yo ya he vivido, que yo ya he sentido y he experimentado y que también he estado del otro lado y que entonces yo ya sé por dónde darle porque yo ya recorrí ese camino. Ya lo recorrí, ya lo experimenté, lo dolí, lo sentí, lo abracé, lo agradecí y demás. Y entonces es así. Y también hemos estado en situaciones, ¿cuántas veces no estamos quejándonos absolutamente de todo durante nuestro día? De quién pasa, de quién no pasa, de quién hace, de quién no hace. Luego hay unas frases ahí que usan las abuelas que dice, bueno, mi abuelita la utilizaba mucho, que dice, bueno, tú hasta lo que no te tragas te hace daño. Y la frase calaba cuando te la decían, o da risa, pero dices, es verdad. De verdad hay mucha gente que hasta lo que no se come le hace daño. Y son personas que tienen esta sensación de que el mundo les debe algo. Había también algo muy divertido que se usaba antes que decía, bueno, pues el mundo no me merece. No sé si lo llegaron a escuchar, se usaba mucho entre los chavos como de broma, pero era así y tú te lo comprabas así de cálmate, que el mundo no me merece a mí. Pero imagínate que de verdad hay muchas personas allá afuera caminando con esta actitud de que el mundo no nos merece. Y entonces nada es suficiente, nada de lo que tengas. Si hay porque hay, si no hay porque no hay. Y en esta parte hay otra cosa de la que nosotros hemos hecho ya desde hace años, de nosotros hablo de Luis Fer y yo, como pareja, como matrimonio y como amigos que somos, que empezamos a analizar, gracias a otras personas que nos dieron como la pauta, empezamos a analizar las pláticas que tenemos nosotros con Dios. ¿Qué plática tienes tú con Dios? ¿Cómo es tu diálogo con ese Dios en el que tú creas, en el universo, en la energía, en el que sea, sin meterme en tema de religiones? ¿Qué es lo que platicas con Él? Y entonces nosotros analizábamos nuestra religión de cuna que tenemos, que bueno, en este caso es la católica, y analizábamos la forma en que nos han enseñado a pedirle y hablarle a Dios. Y una de esas formas es con culpa. Y una de esas formas es con sentimientos pues negativos, con frustración, con desesperación, con ansiedad. Esa es la forma en cómo nos enseñan a orar. Y entonces nos hacían una pregunta hace muchos años y decían, bueno, ¿tú eres de los que condicionas a Dios o de los que agradeces a Dios? Y de pronto me soltó a mí como que, ¿cómo que condicionas a Dios? ¿Sí? Dice, la gente lo condiciona todo el tiempo. Si tú me haces el milagro, yo voy a ir a llevarte flores a tu templo. Si tú me concedes este trabajo, yo voy a ir a peregrinar por ti a otra ciudad. Si tú me das, yo voy a hacer, pero si no me das, entonces viene otra parte en la que dicen las personas, es que ¿por qué me estás castigando así, Dios mío? Es que ¿qué estás haciendo? Es que por favor necesito trabajo, es que por favor ayúdame, necesito dinero, ya no puedo más, estoy desesperado, ya no puedo con esto. Y entonces,
Si tú empiezas a analizar todo este diálogo que tú tienes como costumbre cuando vas a ir a dormirte, ofrecerle unos minutos a Dios, pues entonces imagínate que déjame platicarte, que seguramente muchos de ustedes ya lo sabrán, pero Dios no entiende de palabras. Dios entiende de frecuencias, Dios entiende de energía, Dios entiende de lo que tú estás sintiendo en ese momento. Por eso, cuando le rezas y cuando le pides y cuando le reclamas, llorando y enojado y molesto y frustrado y con rencor, y por qué no me haces, y por qué si yo soy una persona tan buena me tratas tan mal, y por qué no me va bien si nosotros somos ejemplo en la iglesia, ejemplo en la calle, ejemplo en todo esto, pues precisamente porque de eso que traes en tu corazón, pues es a lo que va a responder el universo o Dios o lo que quieres, son frecuencias. Todos nos movemos en frecuencias y es un tema también bastante extenso, pero eso es lo que vas a tener como respuesta, porque Dios así responde. Y déjenme que le cambie mi pantalla. Y aquí vemos esto, dice, gracias. Debería ser lo primero y lo último que salga de nuestras bocas cuando arranque y cuando termine nuestro día. Gracias es lo primero que haces en cuanto abres tus ojos. Gracias es lo último que vas a hacer antes de cerrarlos. Y es todo desde mi experiencia y es en mi punto de vista muy particular lo que Dios debería de escuchar de nosotros. Gracias por lo que tengo, gracias por lo que me das, gracias por lo bueno y gracias también por lo malo, por supuesto. Y ahí es cuando nosotros empezamos a practicar, esto es un hábito del cual tú necesitas estar practicando constantemente. No es algo que se hace de la noche a la mañana, pero cuando empiezas a cambiar en tu día a día este tipo de cosas así pequeñas, de empezar a dar las gracias, empiezan a suceder cosas padres y la verdad es que te voy a poner un ejemplo. Nosotros en la mañana, bueno, hace unos días, una amiga muy querida le compartía a Luis Fer unas meditaciones muy buenas y entonces Luis Fer me hizo la propuesta de levantarnos muy temprano para meditar juntos. Y aparte de meditar juntos, ver algo que es genial, que a ambos nos gusta mucho, que es observar cuando sale el sol, cuando sale la luna, cuando se va a meter la luna y eso. Y la verdad es que nos levantamos, meditamos juntos, pues como que disponemos cómo va a ser nuestro día y el sol es tan exacto y tan puntual que exactamente a la misma hora todos los días comienza a salir. Y la verdad es que es una experiencia padrísima. ¿Y sabes qué es lo chistoso? Que estamos los dos viendo así puntuales. Ya, corre, ya va a llegar, ya. Estamos listos ahí en la ventana para empezar a ver cómo sale eso que tú tienes, que vemos todos los días. Y está la gente pasando en sus carros por fuera, en la calle, de fuera de mi casa o tu casa, a toda velocidad. Y pasa gente corriendo y pasa gente caminando y demás. Y nos preguntábamos, Luisfer y yo, ¿cuántas personas están todos los días ignorando las cosas tan padrísimas que tenemos como eso? Como una salida del sol que de verdad es de maravillarte, porque diario lo hemos visto y lo hemos visto por muchos años y todo el mundo lo ha experimentado alguna vez, pero no deja de maravillarte cada día cómo es esta salida al sol. Y entonces, cuando tú empiezas como en esta energía de estar agradeciendo por esas cosas tan simples, como un pajarillo que está ahí cantando y como miles de cosas que pasan a tu alrededor, muy sencillas, de las cuales tú no estás consciente siempre, empiezan a pasar cosas maravillosas también en tu vida. Hay una persona que les he mencionado, si mal no recuerdo, que ahorita es uno como de mis top de los mentores que he destinado o que he decidido tomar para mi vida. Es un chavo, se llama Juan Lucas Martín, es un chavo, está joven, y la frase en la que él define gratitud a mí me fascinó, me encantó y se la compré por completo. Y él dice, la gratitud es la materia prima de una persona feliz. Y este tema me interesaba mucho porque aparte de que es un tema muy bonito, la verdad es que es un tema que se te nota mucho como persona cuando lo estás experimentando. Se nota desde lejos cuando alguien vive en gratitud porque se ve feliz. Y finalmente
como dice Juan Lucas Martín y dicen muchos otros, cuando alguien vive en gratitud, absolutamente cualquier cosa en el día se vuelve un regalo maravilloso para ti. Y cuando tú vives en esa sintonía, aparte de todo, tú funcionas como un imán y empiezas a funcionar como un imán para que cosas buenas lleguen a ti. Y hay una cosa que me gustó mucho que dice Juan Lucas, que el problema es que a veces las personas creemos o compramos la idea que cuando nosotros estamos vibrando alto, estamos en esta energía padre y estamos agradeciendo y estamos manifestando y demás, no nos tienen que suceder cosas malas. Y entonces cuando pasa algo malo dentro de este proceso que llevas, la gente se decepciona y empieza a echarse para atrás y empieza a decir, esto no funciona, ¿sabes? Esto no está funcionando para mí porque no es cierto. Se supone que a mí ya no me tenía que suceder nada malo, nada malo. Y la verdad es que no. La diferencia entre alguien que vivimos, que actualmente nos encontramos tratando de practicar todos los días esto, que es la gratitud, la diferencia es que hasta esas cosas malas que te pasan, hasta esas personas que de pronto llegan a nuestra vida, que dices, ¿y esto por qué pasó? Todas las cosas absolutamente malas que te pueden pasar, hasta eso aprendemos a bendecir. Y entonces aprendemos a saber por qué es que llegó esto, lo agradezco, lo analizo y lo suelto. Así es. Y entonces, retomando y aterrizando un poquito en el negocio, pues como en Melaleuca y como ya lo habíamos hablado y la ley del espejo y todo esto, pues es la misma, es esta vibra y esta sintonía en la que tú te manejas todos los días y que claro que van a llegar personas que nos van a poner a prueba y que claro que va a llegar mucha gente que nos va a retar y como mamá y como empresaria y como todas las facetas que tengas en tu vida, pues no siempre las cosas van a ser como miel sobre hojuelas, ¿sabes? Pero también es bonito que hasta lo malo que ha pasado en mi vida, he aprendido a bendecirlo. Yo les compartía de mi mamá, de mi niñez, que no es como la del súper orgullo para contarlo, pero la verdad es que si algo tengo que agradecer es que tenemos que aprender a llamarles maestros también a esas personas que no nos hacen del todo bien y a veces se convierten en los maestros más grandes de nuestra vida porque vienen a mostrarnos cosas y entonces nos ayudan a crecer y a saber quiénes somos y quiénes no somos, y eso de verdad es maravilloso. Y entonces cada una de las cosas que se da y cada una de las cosas que no se dan y cada una de las cosas que pasan en tu día a día, también aprende a bendecirlas, aprende a agradecerles y aprende a soltarlas. Y entonces, en esta parte, Juan Lucas Martín en su historia, es un chavo que a los 21 años contrae, la verdad es que me encantaría que lo siguieran, apunten su nombre, de verdad es algo que es una persona que está aportando mucho y sobre todo en este tiempo de la pandemia y las cuarentenas, porque en esta cuarentena pues hay mucha gente que la está pasando muy mal emocionalmente. Aparte de lo económico, emocionalmente mucha gente se está derrumbando. Y su historia es una historia de que a los 21 años a él le da una enfermedad que solamente tenían 10 personas en el mundo. Él era la 11ª, una enfermedad en la cual actualmente no hay tratamiento y en la que su escenario pues era pues devastador totalmente, ¿sabes? Y entonces cuando él capta que todo tenía que ver con él empieza a intencionar de una forma que durante un proceso de varios años adelante logra sanarse completamente. Su historia de verdad es maravillosa. Yo me quedaría corta en contarla, pero a lo que voy es, la gratitud también te lleva a aprender a intencionar y a visualizar. Y en tu negocio, y en tu familia, y en tu vida personal, y en tu vida social y demás, también tenemos que aprender a visualizar y a intencionar nuestras acciones para que entonces se dé esto de lo que tanto queremos nosotros que se dé. Y hablando en materia de Melaleuca, pues ahí viene el director 2, ya me veo en el director 4, ya me veo en el ejecutivo, ya me veo trayendo clientes, ya me veo trayendo clientes de excelente calidad.
Y claro que en el proceso de crecer en estatus también vas a aprender mucho como persona y también aparecerán muchas piedritas en tu camino que te harán una y otra vez replantearte la meta y una y otra vez replantear los objetivos, pero una y otra vez replantearte tú como persona en eso. Entonces, básicamente, el tema, como yo te decía, es un tema bastante extenso, es un tema que me gusta mucho, me gustaría retomarlo más adelante, esto lo tomé como una breve introducción, pero también es una tarea que te dejo como todas las semanas pretendo hacerlo, y es que esta semana te caches en qué asiento estás sentado. ¿En qué asiento estás tú? Hay una historia de los sobrevivientes de los Andes, ya todos las conocemos, Fernando Parrado, y es una persona que dice, cuando iba a comprar mi boleto de avión, cuando llego al aeropuerto, me comunican que no podía elegir mi asiento. Y la verdad es que Fernando platica que él se molestó muchísimo, muchísimo, porque dijo, oye, ¿cómo me haces esto? Si yo soy viajero frecuente, no sabes con quién estás hablando, yo viajo todo el tiempo, yo puedo elegir mi asiento, y le dicen, señor, discúlpenos, pero pues ya no hay. Y entonces le va a tocar el asiento número 9. Y él todo molesto, su mamá y su hermana quedaron en otros asientos diferentes, y él todo así angustiado y enojado y frustrado. Pues resulta que cuando se da aquel accidente en el avión, pues las personas que estaban del asiento 9 hacia adelante fueron los únicos que sobrevivieron. Y todas las personas que estaban del asiento 9 hacia atrás murieron en el impacto, incluida su mamá e incluida su hermana. Es una historia muy bonita, es historia muy fuerte. También vayan, hay una película incluso, hay muchas historias que lo platican, pero el punto de esto es, ¿cuántas veces aparentemente Diosito, o quien tú quieras llamarlo, te cierra puertas y tú molesto reclamas porque tú ya veías eso, porque tú creías que eso era lo mejor para ti, cuando no sabes realmente lo que venía más adelante? Y cuando logran ellos salir de toda aquella historia de tantos días de comerse unos a otros para lograr sobrevivir, y deciden empezar a caminar y dicen, prefiero morir caminando, pero intentando salir de aquí, a que me encuentren ahí muerto en donde estaba, ¿no? Llega a su casa y se da cuenta que lo más valioso que él tenía en la vida, pues lo había perdido en ese viaje, que eran su mamá y era su hermana. Y todas las otras cosas materiales de las que él poseía y las que pudo haber perdido y todo lo que pudo haber pasado, no importaban absolutamente nada, ¿sabes? Y a veces es así como tenemos que aprender nosotros a soltar, y tenemos que aprender nosotros a agradecer, porque a veces las cosas más simples son a las que menos valoramos y de las que menos agradecemos, porque damos por hecho que van a estar toda la vida con nosotros, porque damos por hecho que me lo merezco, porque damos por hecho que esto es para mí, y cuando se va, entonces sí aprendo y entro en un proceso doloroso y entro en un proceso de desapegarte de eso y de duelo y de todo lo demás, pero es ahí cuando entonces agradecemos, valoramos y todo lo demás. Con esta historia yo me despido con ustedes, básicamente deseando eso. De verdad es una práctica que lo tienes que hacer todos los días. Llévate esta semana, bueno, ya estamos a punto de terminarla, pero de aquí a que nos veamos en otra sesión, llévate la tarea de estarte cachando en el momento de cuando tú estás quejándote de algo, y pregúntate qué pasaría si tú ya no lo tuvieras. Ahorita decían, bueno, estamos en cuarentena y yo, Ale Martínez, tengo la bendición de despertar en una cama, con una casa, un techo sobre mi cabeza, con comida, con opciones hasta para ponerme ropa, con opciones para transportarme y con variedad de comida. Y la verdad es que soy una de las mujeres más bendecidas y más agradecidas que pueda haber, porque no sabemos quién lo está pasando. Dicen, uno de los errores que tenemos como seres humanos es que todo el tiempo nos comparamos con alguien de más arriba. Y se empieza a compararte con alguien que esté más abajo que tú y verás cómo vives en un paraíso. Durante la semana pasada estuvimos organizando unas amigas y yo una rifa
con causa para una de nuestras amigas de toda la vida, que está pasando por un momento muy difícil, un tumor en su cabeza, y el tumor en su cabeza pues ya estaba dañando muchas cosas y era urgente, urgente, urgente que la operaran, pero, bendito COVID se apareció en su camino y entonces los hospitales que te brindaban la salud gratuita pues ya no pudieron atenderla. Y entonces le decían, bueno, pues te vas a tener que venir hasta septiembre o hasta octubre, pero el tumor ya estaba apachurrando, presionando algunos nervios que ya para octubre o noviembre la verdad es que no sabían en qué condiciones iba a llegar. Así es que sus papás decidieron, sin tener seguro de gastos médicos mayores ni nada por el estilo, decidieron pues meterla a un hospital particular para operarla. Obviamente les pintaron el mejor de los escenarios y entonces ellos hicieron un presupuesto en base a ese escenario, pero nunca consideraron que había complicaciones y nunca consideraron que era una cirugía tan complicada que podían pasar muchas cosas, ¿sabes? Y entonces, pues resulta que el dinero, la cuenta, se fue de sus manos, se les empezó a salir de control y mi amiga de tener que estar máximo 5 días en terapia intensiva, pues duró casi los 10 días. Y eso elevó la cuenta muchísimo, muchísimo, muchísimo para ellos. Nosotros no sabíamos todo esto, sabíamos que se iba a operar, sabíamos lo que estaba pasando, pero nos habíamos quedado con la idea de que se iba a operar en la salud pública, en el IMSS. Y cuando nos enteramos, pues dije, tenemos que hacer algo, ¿sabes? Entonces nos empezamos a mover. Una amiga y yo empezamos esto. Nuestra meta era lograr vender por lo menos 200 boletos, pero ya estábamos las dos así como jalándonos los cabellos porque decíamos, ¿qué va a pasar si no lo logramos? Porque nosotros nos veíamos dándole eso a la familia de forma rápida. Y para sorpresa es que en el primer día que nosotros lanzamos este aviso a todos nuestros conocidos, pues vendimos los 200 boletos en el primer día. Y al finalizar la semana logramos vender 661 boletos. Y la verdad es que en toda la semana lo único que yo pude manifestar y lo único que pude experimentar fue ver cómo Diana tiene un corazón tan hermoso que se unió tanta gente para ayudarla a través de nosotros, por supuesto que también nuestra intención era de lo mejor, pero de verdad todos los días lo único que he hecho a partir de entonces es agradecer y agradecer y agradecer por la ayuda que nos brindaron, por todo lo que logramos juntar para ella. Se le entregaron aproximadamente con otras ventas 68,000 pesos, más todo lo que la gente nos transfirió, nos hizo en transferencias aparte de la rifa. Creemos que aproximadamente la familia recibió más de 100,000 pesos por esto que hicimos, pero eso no era como lo importante de todo. Lo importante era que cuando yo abría los ojos en la mañana, lo único que sentía era, y lo único que volteaba y hacía era, gracias Dios, porque yo estoy sana, porque yo no estoy pasando por esto, porque tengo mi salud, tengo mis hijos, tengo mi casa, tengo mi esposo y tenemos afortunadamente algo que nos da los medios para nosotros poder salir adelante. Y la quiero mucho y el otro día le escribí a Diana, yo agradezco hoy por tu vida, como no tienes una idea, y agradezco por tu salud perfecta, porque así es como se le tiene que pedir a Dios. A Dios no le puedo pedir, Diosito, por favor, ayúdame a que Diana salga de esto. A Dios le tengo que decir, gracias por su salud perfecta, gracias por su vida, gracias por todo lo que vamos a aprender de ella y de su experiencia, y gracias por la mujer que va a terminar saliendo de esto que ella está viviendo, que ya está en casa, pero empieza un proceso muy largo de recuperación, como si fuera una bebita otra vez, y eso la está llenando de frustración. Y yo lo único que quiero es, pues, llegar a ella en la medida en que sea posible para decirle, mi vida, estás viva y te va a doler mucho y a lo mejor va a ser un proceso muy complicado, pero estás viva y tienes la oportunidad de ver a tu niña otra vez, tiene una pequeña de 1 año y medio. Y
Y como son las cosas, yo había planeado este tema para hace 8 días, no se pudo porque había muchas presentaciones de Melaleuca, pero como que esta experiencia que pasé todavía me hizo reforzar mucho más la importancia de que vivamos bendiciendo absolutamente todo lo que nos pasa y la importancia de aprender a agradecer por lo que no nos pasa también. Yo les decía al principio, dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, pero a mí me gusta creer que sí lo hacemos, ¿sí? Y a través de la historia de Diana puedo aprender a muchas cosas. Ella es una excelente bailarina y ahorita no siquiera puede mover su cuerpo. Entonces imagínense lo que está pasando, pero bueno, esa es otra historia que quería compartirles con ustedes porque es una semana que hemos vivido la gratitud en su máximo esplendor, de verdad, por todo lo que está sucediendo, pero sobre todo por eso. Hoy, antes de dormir, que tu única plática con Dios sea agradecer por cada uno de los detalles que tú tienes, hasta por la cobija que te pones encima, si hace mucho calor, hasta por el bendito ventilador que refresca tu noche, pero que todo lo que salga de tu boca durante esta semana sea absolutamente de agradecimiento y de bendecir a cuanta persona se te atraviesa enfrente, porque no sabemos las vueltas que va a dar la vida y cómo va a terminar esto. Yo con esto me despido, les agradezco su tiempo, les agradezco que estén aquí. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana con otro tema seguramente también padre, interesante. Ojalá algo se hayan quedado de esto con ustedes. Y bueno, pues tenemos muchos días para seguir. Estamos vivos, estamos aquí. Agradezco de verdad la vida de cada uno de los que están aquí conectados y de todos los que no se conectaron porque es un gozo de verdad tenerlos en nuestra vida. Gracias por todo. Soy Ale Martínez y pues bueno, nos estaremos viendo próximamente. Voy a empezar a pausar. Cualquier cosa, aquí estoy en el chat. तेरे बहाने सर्व